¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando que ustedes se encuentren bien, así como sus familias. Les damos la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy Oriana Mancayán, especialista en dibujo y pintura, y estaré a cargo del taller de dibujo, pintura y escultura. Hoy realizaremos la técnica de difuminado y degradado utilizando colores, con el objetivo de poder plasmarlo en nuestros dibujos. Ya hemos visto en sesiones anteriores las técnicas de difuminado y degradado utilizando los diferentes tipos de lápiz grafito. Hoy vamos a realizar la misma técnica de difuminado y degradado utilizando lápices de colores. La técnica de degradado es cuando utilizamos 2 a más tonos de colores, logrando así el efecto deseado. Para el degradado vamos a realizar un atardecer. Utilizaremos combinación de colores utilizando colores fríos y análogos. Vamos a empezar. Iniciaremos coloreando de arriba hacia abajo. La tonalidad más oscura y fría irá en la parte superior y la clara y cálida en la parte inferior. Pintaremos de manera ordenada linealmente hacia abajo, primero con el color azul. Luego seguiremos con el color violeta hasta la mitad de nuestro espacio.
Vamos a combinar los colores análogos al azul. Por ello, combinaremos el azul, azul violeta y violeta. Para el azul violeta, primero pintamos de base el violeta en sí y luego encima de este el azul. Listo. Seguimos nuestra guía del círculo cromático y nos tocaría ahora solo pintar el color violeta. Listo. Volvemos a traer nuestra guía, ya hemos pintado azul, azul violeta, violeta. Ahí está, lo que hemos aplicado. Ahora, para dar efecto del atardecer, utilizaremos los colores cálidos. Pintaremos de color violeta rojizo. Para obtener este color, pintamos de base primero el violeta y encima el color rojo. Finalmente, vamos a colorear de tono rojo en la parte inferior.
Y así vamos terminando nuestro degradado. Vamos a volver a dar un toque más de tono a nuestro dibujo y terminamos. Vemos la diferencia de los colores que hemos utilizado: azul, azul violeta, violeta, violeta rojizo y rojo al finalizar. Para terminar, utilizando un plumón de color negro, pintaremos unos pinos para dar efecto de sombra y profundidad. Al momento que pintemos estas siluetas, debemos tener en cuenta que las siluetas más grandes darán la ilusión de cercanía y las siluetas más pequeñas la ilusión de lejanía. Y tenemos nuestro atardecer. Ahora seguiremos con nuestra técnica de difuminado. La técnica de difuminado es utilizar un mismo tono de color, coloreando de mayor intensidad a menor, logrando el efecto deseado. En este espacio vamos a realizar un anochecer. Para ello utilizaremos el color azul. Pintaremos de arriba hacia abajo, de manera ordenada, linealmente. Daremos más oscuridad en la parte superior e iremos bajando la intensidad hasta lograr una menor intensidad de color en la parte inferior.
Para terminar, utilizando un plumón de color negro, pintaremos unos pinos para dar efecto de sombra y profundidad. Al momento que pintemos estas siluetas, debemos tener en cuenta que la silueta más grande dará la ilusión de cercanía, mientras que las siluetas más pequeñas la ilusión de lejanía. Y así vamos terminando nuestro dibujo de anochecer. Impresionante. Finalmente, para terminar y brindar mayor efecto a nuestro dibujo, con la ayuda de un pincel liner o bien delgado, haremos pequeños puntos con témpera blanca para dar efecto que estuvieran presentes estrellas en el cielo. Y así tenemos nuestras pinturas utilizando dos técnicas, de degradado en el atardecer y de difuminado en el anochecer. Nos quedó totalmente espectacular. Estas técnicas podemos practicarlas sin límites de tiempo y variar los colores de acuerdo a la estación del año que queremos plasmar. En la sesión de hoy hemos realizado un ejercicio de degradado y difuminado. Hemos aprendido que para el difuminado se requiere solo utilizar un tipo de color y de manera ordenada linealmente, de mayor presión que representa la oscuridad a menor intensidad que representa la luz, iremos coloreando. En la técnica del degradado es indispensable utilizar más de 2 tipos de lápices de colores para poder lograr el efecto deseado. Se colorea de manera ordenada linealmente y para iniciar y dar efecto de oscuridad se utiliza el color más oscuro. Luego
se irá cambiando por los tipos de colores más claros para poder brindar luz a nuestro dibujo. En el ejercicio de hoy hemos realizado en el efecto de degradado un paisaje de atardecer, utilizando los colores desde el azul hasta el rojo. Y en la técnica de difuminado hemos realizado un paisaje de anochecer, utilizando solamente el color azul. Podemos seguir practicando otros paisajes utilizando la diversidad de colores de nuestro círculo cromático. Sigamos practicando sin límite de tiempo. Después de estas conclusiones damos por terminada una sesión más del taller de dibujo, pintura y escultura, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en una próxima sesión de Cambio en Casa. Sigamos cuidándonos.